Saluda Axel Vázquez, estudiante de la carrera de Psicología del segundo año, y por esta ocasión, mediante la clase de Metodología de la Investigación uno y el catedrático Oscar Ortecho, explicaré un poco acerca de lo que es el proceso de investigación cuantitativa. El objetivo, más que todo, sería comprender cómo se desarrolla una investigación, comenzando desde lo que es una idea principal hasta la presentación de los resultados mediante lo que es un informe de investigación. Esto se divide en etapas. Como primera etapa tenemos lo que es la idea y también en la continuidad el planteamiento del problema. Como podemos observar en pantalla, tenemos una idea de investigación. Surge de una inquietud o un interés, permite identificar un fenómeno, se transforma en un tema investigable. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera etapa es una idea. Comienza con una inquietud, un interés de observar algo, conocer algo o querer saber más acerca de algo. Y a partir de esta idea, vamos a lo que es el planteamiento del problema. En esta etapa se define lo que queremos estudiar o lo que queremos conocer mejor, ¿no? En ellos se divide lo que son los objetivos de estudio, los enunciados del problema, las preguntas de investigación, el objetivo, a dónde yo quiero llegar, una justificación, la delimitación y la viabilidad. Para ello se establece lo que es el objetivo de estudio, el enunciado de este problema, las preguntas y además se explicará el por qué es importante, ¿no? Realizar el estudio mediante lo que es una justificación, se establece hasta dónde se va a llegar por la población o por el lugar en donde estamos investigando y se realizará un estudio para saber si es viable o no. Me refiero a esto a si contamos o no con los recursos y condiciones necesarias para poder realizarlos. Con el siguiente punto tenemos el marco teórico y lo que es su alcance. El marco teórico se divide en lo que son teorías, en conceptos y fundamentos del tema, el estado del arte, que son investigaciones anteriores, y un marco contextual, que es el contexto donde se desarrolla el estudio. En esta parte, más que todo lo que es el marco teórico, es conocer o saber más de los fundamentos de lo que estamos investigando. Incluye teorías relacionadas con lo que es el tema. Consiste en conocer investigaciones anteriores, como es lo que es el estado del arte, y el contexto, ¿no? De dónde se desarrolla, si es sociocultural, si es económico o pues global. Después encontramos con lo que es el alcance de estudio, que pues nos indica qué se pretende lograr con lo que es la investigación. Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Exploratorio más que todo sería conocer. Descriptivo, ponerle una característica. Correlacional, ¿qué relación tiene una con la otra? Y explicativo, pues como lo dice, explicar el porqué de una situación. Continuando con la siguiente etapa, tenemos en pantalla lo que es la hipótesis, que es una posible respuesta al problema de investigación. Recuerdo que en clase el licenciado nos hizo una pregunta, que es si seríamos infieles en alguna ocasión. Mediante las respuestas que dimos, mis compañeros y yo, él llegó a una hipótesis de si una persona podría o no y en qué condiciones esta persona podría ser infiel. Luego tenemos las variables, que son características que pueden ser observadas y medidas. Se clasifican en independientes y dependientes. Las dependientes, como lo dicen, influyen o van a influir si una variable independiente entra en contacto con ellas.
Como siguiente punto tenemos lo que es el diseño, población y muestra. Podemos observar que el diseño de la investigación se basa en lo que es su enfoque, su alcance, diseño. Entonces, la sexta etapa, más que todo, corresponde al diseño de la investigación. Se establece cómo se llevará a cabo el estudio. Aquí debemos considerar el enfoque, el alcance y el diseño. Entre ellos tenemos el experimental y el no experimental. Un ejemplo podría decirse un diseño experimental. Existe una intervención o una manipulación de determinadas condiciones. En cambio, a un diseño no experimental se observan los fenómenos sin manipular las variables. Siguiendo con lo que es esto, tenemos la población y la muestra. Es que la población nos muestra que es un conjunto total que se desea a estudiar y una muestra es una parte de esa población seleccionada. Por ejemplo, una población sería eh, todos los habitantes de Choloma y una muestra de esa población sería tal vez los estudiantes de la UTH. Como siguiente punto tenemos lo que es instrumentos y recolección. Los instrumentos de recolección podrían dividirse en lo que son cuestionarios, escalas y test. Y lo que debemos considerar de esto es la validez, la confiabilidad y pues lo que se hace mediante la verificación, que es el alfa de compra. Recolección de datos, tenemos lo que es seleccionar los participantes, aplicar el instrumento, recopilar respuestas y organizar la información. Bueno, explicando un poco más esto a fondo, los instrumentos son más que todo herramientas. Herramientas que nos permiten obtener la información que estamos buscando, ¿no? De los participantes se pueden dividir en cuestionarios, antes mencionado, escalas, test. En nuestro caso, realizamos lo que es una encuesta mediante Google Forms, en donde se realizó una serie de preguntas y pues se envió este link mediante WhatsApp a lo que sería nuestra población a investigar para que ellos llenaran esa encuesta. Siempre se realizó lo que es el consentimiento informado para que ellos nos dieran el consentimiento si en verdad quisieran participar o no en dicha encuesta. Y pues estos deben tener lo que es la validez y la confiabilidad que el instrumento está requiriendo, ¿no? Más que todo nos permite medir, mientras que la confiabilidad se nos relaciona con la consistencia de los resultados. Uno de los procedimientos que pueden utilizarse y evaluar la confiabilidad del instrumento es, como mencioné, el alfa de Cronberg, que nos dice si un instrumento o si algo cuenta o es válido o si se puede realizar o no, o si cuenta con estas características, ¿no? Después tenemos la recolección de los datos. En esta etapa, pues más que todo se seleccionan a los participantes, se aplican los instrumentos, se recopilan las respuestas y se organiza la información para poder pues analizarla, ¿no? En cuanto al análisis e informe, más que todo, después de recolectar esta información, no solo debe organizarse y procesarse, sino que también debe interpretarse, ¿no? O sea, la investigación cuantitativa utiliza procedimientos para analizar datos y obtener resultados. Sin embargo, obtener resultados no es suficiente. También debemos interpretarlos de acuerdo a los objetivos y a las preguntas planteadas al inicio de nuestra investigación. Finalmente, encontramos el informe de investigación y pues, o el artículo científico, ¿no? En esta etapa se comunican los resultados obtenidos. El informe puede incluir lo que mencioné anteriormente y de esta manera otras personas pueden conocer lo que se investigó, cómo se realizó y cuáles fueron lo que son nuestros resultados. Como último punto tenemos lo que es la conclusión.
El proceso de investigación cuantitativa tiene lo que es la idea, el problema, el marco teórico, el alcance, la hipótesis, las variables, los diseños, población y muestra, instrumentos, recolección de datos e informe. Para concluir, más que todo la investigación cuantitativa es un proceso de organización que desarrolla mediante diferentes etapas, comenzando con una idea, continuando con un planteamiento de problema. Se desarrolla un marco teórico, se determina el alcance, se establece una hipótesis, variables, resultados, se selecciona, se investiga. Posteriormente se determina si la población y muestra cumplen con lo que es los datos obtenidos. Finalmente los datos son analizados e interpretados y pues se presenta mediante un informe de investigación. Cada etapa cumple con su función para permitir que se desarrolle de manera ordenada y sistemática. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme.